En relación a la clase anterior, donde hablábamos sobre el ciclo de trabajo de la máquina, ustedes pudieron ver en la diapositiva unas ecuaciones que nos dicen que nosotros podemos calcular el ciclo de trabajo de la máquina. Recuerden ustedes que es un valor que debe aparecer en la tabla de especificaciones técnicas de cada equipo. Todos los equipos deben tener esa tabla. Unas, lógicamente, cumplen con las normas NEMA, otras van a cumplir con las normas ISO. Pero esos datos deben aparecer. Cuando ustedes ven una máquina X que les dice, por ejemplo, ZPY 300, quiere decir que la máquina tiene un amperaje nominal de 300. Si la máquina dice 200 amperes, quiere decir entonces que la máquina, o mejor dicho, si la máquina te dice XYP 200, quiere decir que la máquina es de 200 amperes. Por lo tanto, esos son datos que la máquina los va a tener. Pero ¿qué pasa cuando ya nosotros vamos a soldar sabiendo que el amperaje requerido, que es el amperaje que no sabemos, vamos a buscarlo bien sea en el manual del fabricante o bien sea que lo calculemos? En este caso vamos a calcular. Vamos a decir que tenemos una ecuación 1, que sería que el ciclo de trabajo nominal por el amperaje nominal al cuadrado va a ser igual al ciclo de trabajo requerido por el amperaje nominal, por el amperaje requerido al cuadrado. Si bien que nosotros tengamos una máquina que nos dice 60% ciclo de trabajo, ese es su ciclo nominal. Ciclo de trabajo nominal es 60% ciclo de trabajo. Y si la máquina nos dice 200, quiere decir que la máquina sería, amperaje nominal serían 200 amperes. Mientras que el ciclo de trabajo requerido no lo conocemos, eso lo vamos a llamar, ciclo de trabajo requerido lo vamos a llamar la incógnita 1. Y el amperaje requerido, que va a estar dependiendo del diámetro del electrodo, lo vamos a llamar entonces la incógnita X2. Para nosotros calcular el amperaje requerido, nos vamos a valer de una teoría, que es una teoría de campo. Esa teoría se va a llamar teoría de Thun. Es decir, la teoría de Thun nos dice que cuando un valor se repite siempre, quiere decir que podemos tomarlo como una verdad. Es decir, se nos convierte a nosotros en un algoritmo de campo. No es un valor exacto, es un valor de campo. Entonces, esa teoría de Thun, que la vamos a aplicar al proceso de electrodo revestido, se va a cumplir con el proceso SMAU. Recuerden ustedes, electrodo revestido o electrodo de varilla, como le dicen ustedes, que no es la palabra técnica, pero coloquialmente lo conocemos como electrodo de varilla. O de palillo, muchas veces también le dicen. Quiere decir entonces que si el amperaje requerido depende del diámetro del electrodo, vamos a multiplicarlo por el valor de Thun, que es 40. Es decir, que el amperaje requerido va a ser igual al diámetro del electrodo por 40. Lo que quiere decir que 40 es una constante de campo. Por lo tanto, supóngase que nosotros tenemos un electrodo de 3,2 milímetros, es decir, un octavo. Pero como estamos trabajando con el sistema internacional, esos son 3,2 milímetros. Por lo tanto, decimos que en nuestro ejemplo, el diámetro del electrodo va a ser de 3,2 milímetros, que multiplicado por 40, eso nos va a dar 128 amperios. Como este valor se aproxima a 130 por exceso, vamos a definirlo así.
aproximemos a 130 amperios por exceso. Por lo tanto, nuestro valor de amperaje requerido va a ser 130 amperios. Ese es nuestro valor. Una vez que ya teniendo este valor definido, entonces vamos a despejar el ciclo de trabajo requerido de la ecuación 1. Entonces formamos la ecuación 2 sería ciclo de trabajo requerido va a ser igual al ciclo del trabajo nominal por el amperaje nominal al cuadrado sobre el amperaje requerido al cuadrado. De donde el ciclo de trabajo requerido entonces va a ser ciclo de trabajo nominal son 60. Tenemos 60 por 200 amperes serían 200 amperes al cuadrado sobre 130 amperes que lo tenemos acá. Tenemos nuestro amperaje requerido, 130 amperes al cuadrado. Aplicando nuestra ecuación, aplicándola en nuestra calculadora para hacerlo más rápido, entonces decimos que 60 por 200 al cuadrado nos da 2.400.000. Tenemos entonces que el ciclo de trabajo requerido será 2.400.000, que vamos a dividir ahora entre 130 al cuadrado, que son 16.900. Estamos hablando este valor. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos este valor y lo dividimos, decimos entonces 2.400.000 entre 16.900, eso nos está dando 142. Quiere decir que el ciclo de trabajo requerido nos dio 142. Pero como el ciclo de trabajo requerido lo vamos a expresar en tanto por ciento, entonces esto nos va a dar en porcentaje, este valor nos va a dar igual a 1,42. Es el valor expresado ya en porcentaje. Ahora bien, este valor, ciclo de trabajo, igual a 1,42%, lo vamos a comparar con la tabla. Entonces decimos que según NEMA, según la norma de fabricantes de aparatos eléctricos, National Electrical Manufacturing Apparatus, quiere decir entonces, ellos dicen que ciclo de trabajo, si es el 100%, la máquina funciona indefinido. Indica que la máquina trabaja indefinida o indefinidamente. No paramos de soldar. Podemos seguir, podemos trabajar las 24 horas del día sin parar y tranquilamente la máquina nos va a responder. A menos que otra cosa ocurra. Si el ciclo de trabajo es de 60% de acuerdo a NEMA, la máquina funciona 6 minutos continuo y descansa 4 minutos. Esto gracias a que ya tiene una serie de relojes que van a funcionar como temporizadores del arco. Por lo tanto, si una máquina de 200 amperes, ciclo por 60% ciclo de trabajo, la pongo a trabajar con un electrodo de 3,2 milímetros, ella me va a trabajar 100% indefinidamente. ¿Por qué? Porque este valor, 1,42, este 1 me representa el 10. Los 10 minutos, más 42 segundos, por decirlo así. Ahora bien, quiere decir entonces, repito, que nuestra máquina funciona indefinidamente. Mi pregunta es ahora,
Si nosotros seguimos y ustedes asimilan este desarrollo, yo puedo preguntar, ¿qué pasa si el diámetro del electrodo es igual a 5 milímetros? ¿Qué pasa si el diámetro del electrodo es igual a 5 milímetros? Esa es la pregunta. Si ustedes aplican todo esto que ustedes ven acá, lo aplican solamente cambiando el valor de 3,2 milímetros por 5 milímetros y efectúan la misma operación, nos vamos a dar cuenta que pasa si el electrodo es mayor trabajando con ese mismo porcentaje de ciclo de trabajo. Evidentemente me adelanto y ese valor les va a dar mucho menor. Este valor va a bajar. ¿Pero cuánto va a bajar? Necesito que ustedes, entonces, hagan la operación y los que la hagan, por favor, me envían su resultado por WhatsApp. Es un ejercicio de tarea que les estoy poniendo. Discútanlo entre ustedes, estudien juntos, pónganse a hacer esto, porque más problemas sencillitos, así como estos, les van a salir en el examen. Así que, señores, pendientes de todo lo que estamos haciendo para la formación de ustedes como verdaderos soldadores calificados y conocedores de las labores de soldadura. Les espero en el próximo video. Gracias.